Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda la audiencia? En la columna de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades transmitidas por alimentos o llamadas ETA. Estas son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados eh, a causa de microorganismos o parásitos o por las sustancias tóxicas que ellos producen. Las bacterias y los virus son los agentes etiológicos más comunes. Una gran variedad de alimentos pueden ocasionar la seta. Las carnes crudas, la leche sin pasteurizar, los huevos crudos, mariscos, frutas y verduras pueden contaminarse por malas prácticas. Las conservas más pasteurizadas y hasta el agua, si llegase a estar contaminada. Las poblaciones más vulnerables a padecerlas son niños, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos por su baja resistencia a las enfermedades. En ellos los efectos pueden ser más severos, dejar secuelas o incluso provocar la muerte. Existen dos tipos principales de ETA: infección alimentaria o intoxicación alimentaria. ¿Cuál es la diferencia de cada una? La infección alimentaria la produce la ingestión de los alimentos que contienen estos microorganismos vivos que son perjudiciales para la salud, como los virus, bacterias o parásitos. La intoxicación alimentaria a través de toxinas o venenos preformados que algunos microorganismos producen, ya sea adentro del alimento o dentro del organismo del consumidor, cuando se come. En este caso, lo dañino no es el microorganismo en sí, sino la toxina que éste produce. Los síntomas van a variar dependiendo de la cantidad de bacterias o toxinas presentes en el alimento o la cantidad de alimento consumido y el estado de salud de la persona. Por lo general, los más frecuentes se desarrollan durante 1 a 7 días e incluyen dolor de abdominal, diarrea, vómitos, náuseas, dolor de cabeza. ¿Qué debemos hacer para prevenirlas? Bueno, de acuerdo a las estadísticas elaboradas por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, el 40% de los brotes de ETA reportados en la Argentina ocurren en el hogar. Por eso hay que tomar conciencia de las correctas formas de manipular, almacenar y cocinar los alimentos para prevenir intoxicaciones alimentarias o infecciones. Por ejemplo, algunas estrategias que podemos usar es siempre utilizar agua potable para ingerir o lavar alimentos. eh, para lavarse las manos también, siempre hay que lavarse las manos con frecuencia con agua potable y jabón antes de comer, al preparar los alimentos, después de ir al baño, después de cambiar un pañal, cuando uno estornuda, tose, se suena la nariz, y cada vez que se ensucian las manos. Lavar bien frutas y verduras también con agua potable, especialmente las que se van a comer crudas. Lavar los utensilios y superficies donde se manipulan los alimentos. Y con respecto a los alimentos, cocinar completamente los mismos. En especial la carne roja, como la carne molida, debe estar, o sea, sus jugos deben ser claros y no rosados. Evitar las preparaciones a base de huevo crudo, separar siempre los alimentos crudos de los alimentos cocidos para evitar la posible contaminación cruzada. Recalentar los alimentos hasta que estén bien calientes o hirviendo. Y consumir leche siempre pasteurizada. Con respecto a su refrigeración, tratar de no dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Si yo cocino al mediodía, no dejo en el horno lo que sobra o en la olla, en la cocina, sino lo coloco en la heladera, en recipientes limpios y bien tapados. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, descongelarlos siempre en heladera u horno microondas. No volver a congelar un alimento que ya fue descongelado, salvo que se cocine antes de colocarlo nuevamente en el freezer. Verificar siempre las fechas de vencimiento. Puede ser que utilicemos el método PEPS, primero en entrar, primero en salir. Esto quiere decir que los primeros que salen, que se utilizan, son los que se vencen enseguida y los siguientes son los que se vencen a largo plazo. Guardar los alimentos en recipientes limpios y tapados, como dije, dentro de la heladera.
Nunca guardar las latas abiertas de alimento en conserva, desechar las latas que estén abolladas, golpeadas, oxidadas, manchadas, almacenar los productos, como rotularlos también de limpieza y bien separados de los alimentos. Ahora les voy a nombrar algunos ejemplos de enfermedades con alguna característica propia de ellos. La salmonelosis es producida por la ingestión del alimento contaminado por la bacteria Salmonella. Esto se da preferentemente en animales comestibles como aves, porcinos, vacunos, en huevos mal lavados. O sea, el foco de infección está en la materia fecal. Si usamos huevo, por más que no sea hervido, que sea para un huevo para omelette, se lava antes. Otra enfermedad es el botulismo. Es una intoxicación causada por neurotoxinas. Los síntomas no son provocados por la bacteria, sino por la toxina que ésta produce. Se da muchas veces en las conservas hechas sin las debidas precauciones y en alimentos inapropiadamente procesados, como conservas de arvejas, cebollas, palmitos, hongos y morrones. Otra enfermedad conocida también, síndrome urémico hemolítico, SU, es la Escherichia coli 0150H7, que es la productora de la toxina Shiga, que puede causar diarrea sanguinolenta, se puede curar sola, pero existe el riesgo que se complique y provoque insuficiencia renal aguda en niños y puede llegar a ser mortal. Alimentos implicados, las carnes molidas de vaca y ave sin cocción completa. El ejemplo más común es la hamburguesa o las albóndigas. Deben cerciorarse que estén bien cocidas por dentro. Otros alimentos relacionados, el salame, el arrollado de carne, leche, productos lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, aguas contaminadas, frutas y verduras que se consumen crudas y no están bien lavadas. También tenemos triquinosis. La produce un parásito con forma de gusano que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes como el jabalí y el puma. Esto lo consumimos, se da siempre cuando se come algún embutido de algún establecimiento que dudamos de sus normas de manipulación. Eh, por ejemplo, algún chorizo seco, salame, o algún chorizo mal cocido también, que está bien cocido, nos puede producir triquinosis. Esta se consume la carne esa de cerdo con una toxina. Entonces, o sea, la toxina es no el bichito, sino la toxina es la que nos produce la triquinosis. Y otra más, que es muy también nombrada, el cólera, eh, que dentro de los alimentos involucrados se hallan los pescados o mariscos provenientes de aguas contaminadas, el agua de beber contaminada, las verduras y ensaladas que se consumen crudas, regadas o lavadas con agua contaminada. Produce diarrea acuosa y dolor abdominal leve a grave, lo que conlleva una gran deshidratación y bueno, y también puede causar la muerte. Hay muchas más, lamentablemente, infecciones o intoxicaciones alimentarias, y por eso debemos tomar medidas en nuestras casas, en nuestras cocinas, eh, enseñarle a los niños a lavarse las manos, tratar bueno, de lavar bien la verdura y la fruta, bueno, todas las estrategias que yo expliqué anteriormente, para poder evitar complicaciones y estas enfermedades que se dan mucho en nuestra casa, ¿sí? Espero que les haya servido esta información, eh, que para mí es valiosa, o sea, contar con esta información, principalmente por algunas enfermedades que se dan mucho acá en Argentina, como el síndrome urémico hemolítico, eh, o cólera, o triquinosis, eh,
Y bueno, y sabiendo esto, nos puede salvar de, o sea, de una ETA, una enfermedad transmitida por alimento. Muchas gracias por el espacio y nos veremos ya en abril. El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, así que bueno, estaremos hablando seguramente de esa semana que es muy importante eh, para la prevención de enfermedades, principalmente crónicas no transmisibles y enfermedades respiratorias. Y bueno, o sea, y sumamos ahora el COVID. Bueno, em, nos veremos, saludos y buen fin de semana.